Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una llega la ocasión. ¡Qué jugada! ¡Qué culminación! ¡Qué gol! Ya tenemos el primer gol y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Una precisión de cirujano. Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interpretar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión, sobre todo precisión de un disparo impecable. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. Desde ahí pueden llegar arriba. Manda un pase largo. Y consigue recuperarla. Y busca el gol desde ahí. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Qué buen control! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Es el tipo de jugador que nunca se rinde. No ha podido llegar más lejos en esta ocasión, pero a la mínima que se le presente, va a volver a intentarlo. Hombre, no subió nadie a apoyar y la jugada ha quedado en nada, es lógico. Balón en largo. Esto huele a contraataque. Uy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. Balón para arriba. Messi. Mbappé. Mbappé es el último jugador al que te gustaría ver merodeando por tu área, ¿eh? Por dos cosas. Gran pasador con los dos pies y además tiene mucho ritmo. Juega hacia la banda. Hay un defensa desmarcado en la banda. Se le va buscando el remate. Ha fallado, pero por muy poco. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Vieira. ¡Neymar! Mbappé. Iniesta. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Neymar. La manda arriba. Buena salida. ¡Hay peligro! Por poco, solo unos milímetros. Ha pegado bastante bien a la pelota, pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Han desplegado un fútbol ofensivo y directo, ¿eh? Y van por delante del marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. La rechaza el poste. ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Madre mía, qué clara ocasión, la verdad. El disparo era bueno, yo creo, pero bueno, al final apareció el palo. Mbappé. Balón en largo. Desde luego promete. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. El guardameta la manda lejos. Menudo portento físico está hecho. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. La defensa rechaza el balón. ¡Va por el gol! ¡Neymar! ¡Paradón espectacular!
espectacular. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Messi no se iba a mover de ahí. Siempre es bueno que un delantero baje y realice labores defensivas. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador. El portero ha regalado esa pelota. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No le queda otra que apretar. Te doy toda la razón, Carlos. Vaya, lo han pillado en fuera de juego. Y se viene un cambio de jugadores. Arnold consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Messi. Davis. ¿Cómo suena la grada tras esa acción, eh? La controla Fernando Torres. Tienen la oportunidad de contraatacar. Ha echado el resto para desbaratar esa jugada. Mbappé. Buen robo de balón y contragolpe. Vaya, espero que esto les falle un poquito, porque más vale que se aplique el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Alta. La acción ha sido clara. Ha parado Neuer. Una muy buena parada. El mérito es del guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. Vuelven a recuperarla. Gerard. Y de esta manera concluye el partido de hoy. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. ¡Qué espectáculo de partido! A ver, no ha sido una victoria muy holgada ni muy clara, pero es que uno no puede pretender que siempre sea así. Es que esto no son matemáticas. Al final lo que cuenta es una...